en Mateo capítulo 5, verso 6. Muy conocido. Las bienaventuranzas. ¿Lo encontró? Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Porque ellos serán saciados. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido hoy, Señor, que hoy hables a través de mi vida. Hay aquí corazones sedientos y hambrientos de tu palabra, que quieren conocer a un Dios real, no un Dios histórico guardado en un libro, a un Dios encerrado dentro de una iglesia, sino un Dios que se manifiesta, un Dios que puede obrar, sanar, restaurar vidas. Señor, este Dios es el Dios que predicamos. Señor, en esta hora tomamos esta palabra que dice: bienaventurado, aleluya, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En el nombre de Jesús, amén. Cuando uno lee esto, justicia, la palabra justicia pega mucho. Está la justicia, mi justicia. Para mí es justo hacer algo que para otro tal vez no lo sea. Por ejemplo, ahora nosotros veníamos y veíamos dos muchachos peleándose a las piñas, y había como 3 o 4 filmándolo con los celulares. y paramos ahí a que Pablo fue la que gritó: llama a la policía. Y quién sabe, digo, no lo sé, pero capaz que uno de ellos dice: está bien, ¿para qué se mete? Que le dé. Yo sé cómo hablan, ellos hablan así, de esa manera, o no, capaz de ser el único, pero hablan así. Está bien, ¿para qué se mete? Que le dé. Para él es justo eso. Pero para la justicia no es correcto, la justicia es superior. Las dos personas que se están pegando se pasaron policía. Quien representa la justicia tiene que separarlos o detenerlos, ¿verdad? Entonces, no para todos la justicia es lo mismo. Y aún cuando hablamos de justicia, está la justicia de Dios, que ni cerca es la justicia nuestra. Dice la Biblia que como trapo de inmundicia es la justicia del hombre. Miren lo que dice: como trapo de inmundicia es la justicia del hombre. No sé si usted sabe que ese trapo de inmundicia, en aquel tiempo el trapo de inmundicia era lo que ahora se le diría los adherentes, para que le quede un poco más claro. Así de asqueroso, dijera alguien, es el ejemplo o lo que Dios quiere enseñar o mostrar. Uno dice: ¿y por qué Dios da un ejemplo así? Dios dice que la justicia del hombre no sirve para nada. Hoy estuve hablando con un policía y nos visitó un policía acá en la iglesia y hablábamos de que él me decía: yo he tenido a gente con drogas y he tenido el juez me ha dicho que lo suelte, y encima le tuvimos que devolver la mercancía. O sea, una cosa de locos, que vos decís: no puede ser, lo agarramos con el paquete, con todo, y por orden del juez se le tiene que devolver. Entonces, la justicia del hombre cada vez está peor. Acá dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Miren lo que dice, Isaías 59:4. Búsquelo, por favor. Isaías 59:4. Vamos a leer varios versículos. ¿Lo encontró? Amén. Dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz iniquidad.
dan a luz iniquidad. Pero es interesante como dice, no hay quien clame por la justicia. Por eso nos fuimos al cerro a orar, Señor, haz justicia en Uruguay. Están sacando las peores leyes en la historia de Uruguay. Señor, haz justicia. Esa era nuestra oración. Señor, haz justicia. Algo tiene que pasar, algo se tiene que romper en Uruguay. No podemos seguir de esta forma. Señor, haz justicia. Y ahí, esa era nuestra oración. Primera de Reyes 8:45. Búsquelo, por favor. Nosotros nos basamos. Quien lo encuentre lo lee bien fuerte. Ayúdeme a predicar, alguien que lo lea. Vamos, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 45. Tú oirás en los cielos su oración y súplica y harás justicia. Dice acá, en Primera de Reyes, tú oirás desde los cielos su súplica. ¿Cómo dice? Tú oirás en los cielos su oración y su súplica. Y hará justicia. ¿Y qué enseñó Jesús? Clama a mí y yo te responderé. Perdón, eso es el Antiguo Testamento. Jesús enseñó que tenemos que pedirle al que golpea. Porque usted, esa mentalidad religiosa que dice, Dios sabe lo que yo necesito, yo no voy a estar pidiéndole. Cuando usted tiene que clamar, cuando usted tiene que pedir, Señor, necesito ese milagro, necesito que algo pase. Señor, no es justo que como padre de familia yo no tenga que darle de comer a mis hijos. Señor, no es justo que como tu hijo, Señor, me hagan esto, por ejemplo. No es justo. Usted puede pedir al Señor que Dios haga justicia. Mire qué interesante. Empezar a reclamar a Dios esas promesas y esa justicia. Yo escribí acá, tal vez usted después lo va a leer cuando lo suban. Dice, estamos clamando a Dios que Dios haga justicia sobre la nación, sobre la iglesia en general y sobre nuestras vidas. Dice la Escritura en Mateo capítulo 6, verso 33, para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mateo capítulo 6, verso 33, rápido. Si se quiere ir temprano, ayúdeme. Quien lo encuentre, léalo fuerte. Amén. Fuerte, por quien lo tenga primero, dale. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Diga conmigo, reino, justicia. Hay que buscarlas. Dice, tenemos que buscarlas. Tenemos que buscar esto. Reino, justicia. Reino, justicia. Tenemos que buscarlas. Ya no es solo buscar el reino, sino tengo que buscar la justicia de Dios. Me quedó atrás el coche. Lucas 18:5. Rápido. Vamos a leer Lucas 18:5 y Lucas 18:7. Tenemos que buscarla, tenemos que clamar, tenemos que pedirla. Y recién leíamos, y Él desde los cielos escuchará, responderá y hará justicia. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Acá cuenta la historia, Jesús cuenta la historia de un hombre, un juez que era malo, era injusto, no temía a Dios. Pero había una viuda que algo le hicieron, no sé qué, no cuenta qué, pero dice que empezó a importunarlo y a molestarlo. Señor, haga justicia conmigo. Juez, haga justicia, haga justicia. Y dice que este hombre dijo, mejor voy a hacerle justicia, no sea que me empiece a importunar, a molestar y yo me enoje. Algo así dice, ¿no? Y yo me enoje con ella, entonces voy a hacerle justicia. Miren lo que dice el 18:7. ¿Creen ustedes que Dios
no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que le responderá de inmediato. Ese es el lenguaje sencillo, yo lo tengo de esta manera, dice así. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responder, dice. Cuando los hijos de Dios comienzan a clamar y a reclamar: Señor, haz justicia. Señor, no es justo lo que me están haciendo, no es justo lo que está pasando, haz justicia. Dice, si un hombre injusto pudo responder a esta viuda, ¿cuánto más el Padre Celestial responderá a sus hijos? ¿Cuánto más? Él no va a tardarse en responder las oraciones de sus hijos. Ahora tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué es justicia? Por ejemplo, búsqueme, hay mucho que leer, Romanos 1:17. Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Quién lo lea? Léalo fuerte, por favor. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Dale. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. En el Evangelio, la justicia se revela por fe, dice, y para fe, ¿no? En el Evangelio, en lo que estamos predicando, la justicia se revela por fe y para fe. ¿Y qué dice luego? Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Tal como está escrito, el justo, diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Y tendríamos que preguntarnos, ¿quién es justo? ¿Somos justos? ¿Usted es una persona justa? ¡Ay, Dios! Dice que Abraham creyó y le fue contado por... ¿Qué dice? Génesis capítulo 15, verso 6, Romanos 4:3, 4:22, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, Romanos 4:5. Ustedes están en Romanos, a ver, busquen Romanos 4:5, uno solo. Abraham, léelo. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree y que justifica al malvado, se toma en cuenta la fe como justicia. Dice al final, ¿cómo dice al final? Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, Al que cree en el que justifica al malvado, en el que justifica al malvado. Interesante. se le toma en cuenta la fe como justicia. Se le toma en cuenta la fe como justicia. Y acá empiezo a entrar en el tema. Usted, para que le sea contado por justicia, tiene que tener fe en Dios. ¿Quiénes son justos? Discúlpeme, pero ni usted y yo somos justos. Pero si yo soy bueno, si yo pago las cuentas, yo no le robo a nadie, yo soy buena persona, yo no hago otra cosa que trabajar, ir a laburar, venir, estar en mi casa, no hago más nada. Soy buena gente, yo soy justo. Dice la Biblia que tú y yo no somos justos, dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo merecimos la muerte por nuestros pecados, pero Cristo murió en la cruz. Ahora aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús y dicen, yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y creo que Él me perdona y me limpia de pecados, se te es contado por justicia. Pero ahí está la justicia, que tu fe tiene que estar puesta en la obra de Jesús en la cruz. Porque si Dios hiciera justicia, ni vos ni yo estamos acá. Amén. Eso no es. Pero por la sangre de Cristo somos tú y yo somos justificados. Y nosotros, dice la Biblia, como justos, podemos reclamar y pedir a Dios haz justicia en esta nación. Dice la Biblia que somos instrumentos de justicia. Tú y yo
tenemos que ser ese instrumento de justicia que dice la Biblia. ¿Por qué? Para que la justicia se revele, hay que tener fe en Jesús y además hay que buscarla, hay que pedirla, hay que declararla. Romanos capítulo 3, verso 21. Esto lo voy a leer yo, me parece. No, léamelo a alguien, por favor. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos tenemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecíamos nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Amén. Quiero leerte, esta es la nueva versión viviente. Quiero que escuches cómo lo dice. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos. Ponga atención. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecados de la humanidad. Cuando no castigó a los que pecaron en el pasado, los pecados de la humanidad, porque miraban hacia el futuro, dice, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amén. Esto se merece un aplauso. Él declara a los pecadores justos. Tú y yo somos pecadores, pero cuando hemos creído en Jesús, Él nos declara justos. Amén. Entonces, si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y si hoy muriera, y póngale que usted llega a la presencia de Dios y San Pedro abre la puerta y le dice: ¿y usted quién es? Usted le dice su nombre ¿y por qué tengo que dejarlo a usted entrar al cielo? No le va a decir porque soy buena persona, porque nunca pequé, o porque hice esto o hice aquello, porque no es por obra. Usted tendrá que decir: porque Jesús me limpió con su sangre. He creído y he puesto mi fe y he creído en Jesús. Amén. Es Jesús que te justifica y que te limpia. No importa qué pecado hayas cometido. Acá, para la gloria de Dios, tenemos gente
gente que Dios ha librado de las drogas, del alcoholismo, gente que ha salido de prisión y hoy están sirviendo a Dios. Además estamos yendo a la prisión, como contaba recién José, a decirle a los que están adentro, Dios sí puede cambiar su vida. Y no importa qué pecado hayan hecho. Yo el otro día estaba sentado y tenía algunos alrededor y tenía 2 o 3 que estaban por homicidio. Interesante. Y hay uno que agarra y me dice, mire, pastor, yo usted lo escucharía si tuviera un puñal acá, una bala acá, capaz que lo escuchaba, más le ponía atención. Pero cuando usted habla tiene algo especial, me dice. Y cuando usted ora me dan ganas de llorar. Aleluya. Y yo le decía, eso es Dios. Porque no necesito decir que soy esto o aquello para decirte que Cristo te ama y que Él te perdona. Pero tenés que estar arrepentido. Si no hay arrepentimiento, Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no será salvo. Si usted no cree en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, usted no es justo. Y Dios no puede hacer justicia con usted. De hecho, dice la Biblia que llegará un día que Dios hará justicia. ¿Y quiénes son los que van a ser salvos? No los que se portaron bien, porque no hay ninguno. Serán salvos aquellos que son justificados por la sangre del Cordero. ¿Usted de qué lado va a estar? Esa es la pregunta. ¿De qué lado va a estar? Si usted no ha recibido a Jesús, no se vaya hoy de este lugar sin estar seguro que Jesús está en su corazón. Tengo un montón de versículos, no los vamos a leer. Dice el Salmo 71:15 y el Salmo 71:24: mi boca publicará tu justicia, mi lengua hablará o cantará de tu justicia. La Biblia habla que Dios establece justicia en Isaías 42:4. Mire cuánta la Biblia habla de justicia. Dice en 1 de Juan 2:29 y 3:7 también. Dice, los justos hacen justicia. También habla de los frutos de justicia en Filipenses capítulo 11. En Efesios 6:14, ¿qué dice? Revestidos con la coraza de justicia. La Biblia habla mucho más de la justicia de lo que usted y yo creemos. Ahora, con esta base que tenemos, podemos decir y podemos declarar: no es justo que todo Uruguay se esté perdiendo. No es justo que la sangre de Cristo fue derramada para que hay gente que sea libre. Gente que sea libre. No puede ser que el índice de suicidio más alto de Sudamérica, y creo que segundo o tercero en el mundo, sea de Uruguay. El índice de suicidio está llegando a los jóvenes, adolescentes. En la cárcel nosotros la vez pasada estaban predicando y afuera de la iglesia uno que se estaba ahorcando o se quería ahorcar, se quiso matar. ¿Por qué? No es justo cuando alguien pagó el precio en la cruz para darte libertad, para que tengas paz. Dice la Biblia que el precio de nuestra paz fue sobre Él, el castigo de nuestra paz. Él recibió el castigo para que tú y yo tengamos paz. ¿Por qué no tenemos paz? No es justo. No es justo que su pueblo viva en enfermedad, en pobreza y en derrota. No es justo que los pastores, los siervos de Dios tengan que salir, trabajar en trabajos seculares, venir, trabajar en la iglesia, estar cansados. Que muchas veces los hijos de pastores están en rebeldía y el pastor se le parte el corazón porque con su familia, con su casa, con la iglesia, con el trabajo, con tantas cosas. No es justo. No es justo que tantos siervos de Dios han llorado y derramado lágrimas esperando un avivamiento en Uruguay y no lo han visto. Es tiempo que la justicia de Dios se revele. Y como dije al principio, estamos hambrientos y sedientos de justicia. Por eso venimos a declarar el año de venganza de Dios. Dios, haz justicia. Haz justicia en tu nación. Haz justicia en la iglesia. Haz justicia. Leí
decíamos al principio, no hay quien clame por justicia. Porque no hay uno justo que clame. Ahora le he enseñado que usted y yo somos justos, justificados por la sangre de Jesús. Y tú y yo tenemos que clamar por esta justicia. Tanto que decir. Jeremías capítulo 22, verso 3 dice: venimos a declarar juicio y justicia de Dios, a libertad a los oprimidos del opresor. Así dice en Jeremías capítulo 22, verso 3. Juicio y justicia de Dios, a libertad a los oprimidos del opresor. Cuando usted está diciendo Señor haz justicia, está también de alguna forma declarando y pidiendo: Señor, haz libre a mi vecino, Señor, que está atado del alcoholismo, que pueda ser libre de una vez. ¿Cuántos acá fueron libres de alcoholismo? Perdón. Libres. 2. ¿Solo 2? Gloria a Dios. Bajen sus manos. Eso ata, destruye familias. Bueno, si pregunto cuántos fueron libres de droga, somos como unos cuantos, ¿no? Y de cigarro, más de media iglesia. Todos hemos sido libres de algún vicio. Pero también de padres que golpean a sus esposas, a sus hijos y cuánta cosa más. Y me encanta este versículo porque dice que juicio y justicia de Dios venimos a declarar, a libertad a los oprimidos del opresor. Isaías 41:10 dice que Dios nos sostiene con la diestra de... Levántate, Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Señor, levántate en Uruguay y haz justicia. Y mi oración, nuestra oración debe ser por aquellos hombres y mujeres que dieron todo para ver tu gloria en esta tierra, que lloraron y aún murieron sin poder ver un avivamiento, por todos los que esperaron el cumplimiento de tus palabras en esta nación. Tenemos que reclamar esa justicia de Dios. ¿Y sabe qué? Isaías 61, el último verso, el verso 11 dice: Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. Aleluya. Delante de todas las naciones. Dice Isaías 61, verso 11. Termina Isaías 61 de esta forma: si será importante la justicia. Si será importante la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios no es lo que usted se imagina. Sí, Señor, venía a hacer justicia, a reventar todo. Como el cristianito ese que dijo: Señor, hacer justicia, que le caiga un rayo a la empresa y que le rompa todo porque me suspendieron. Te suspendieron porque llegaste tarde. ¿Cómo? Eso no es justicia. Eso no es justicia de Dios. Vaya, está mi compañero, me llega a escuchar. No. Eso no es justicia. Justicia no es lo que vos querés. Hay gente que dice a todo, ¿cómo le dicen a los rastrillos? Que les parte un rayo, que se mueran de una vez, que se haga justicia. ¿Sabe qué? Dios dice: no, Él murió en la cruz. Él los ama. Él los ama. Dios ama a cada uno de ellos. Y si Dios no los amara, acá no habrían tanto. Entonces, ¿por qué vos decís eso de una persona? Tu justicia no es la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios no está ni cerca de la justicia del hombre. Por eso como iglesia estamos: Señor, haz justicia. Haz justicia. Mi padre, junto con otro pastor, fue a predicarle a Ayala, ¿se acuerdan? El Paya Ayala, que salía en Canal 12. Y le dijo: Dios te da una oportunidad. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? ¿Qué contestó? Estoy bien con mis orillami, me van a salvar. Murió reventado un cáncer al mes. Pero el Evangelio se le predicó. Roberto, ¿se acuerdan? También murió. Pero antes
antes se le predicó en muchas ocasiones. Señor, haz justicia. Si no se arrepienten, entonces, porque son personas que maldicen nuestra tierra, son personas que están destruyendo a nuestra gente. Dios está dando oportunidades, pero cuando no se aceptan, entonces Dios que haga lo que quiera. Tu justicia no está ni cerca de la justicia de Dios. Por eso como iglesia tenemos que pedirlo. Ahora volviendo a lo que leíamos, si tal vez tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tenés que hoy asegurarte de que Él entre en tu corazón y que tu fe sea puesta en Jesús. ¿Quién es aquel que pone su fe en Jesús? Aquel que cree que Él murió en una cruz. Porque de lo contrario es como le dicen, un mito de vieja, una historia de un libro, es algo que me dicen, o un flaco barbudo que cuelgan en una cruz. Jesús no es eso. Amén. Jesús está vivo. Amén. Es lo que cantamos del principio. Jesús está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él puede sanar, restaurar. ¿Cuántos este 2014 pasado recibieron un milagro? Levanten su mano. Solo 4 personas recibieron un milagro en 2014. Yo creo que todos, ¿no? Yo no recuerdo que alguien te regale un auto como te han regalado. Yo no recuerdo que alguien que le den un papel que diga estéril, aparezca con un changuito, con un bebé, y que Dios haga esos milagros. Yo sé que el esposo tuvo mucho que ver, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, Dios rompió eso, ese papel que te dijo el doctor. O sea, ¿y cuánta gente? ¿Cuánta gente? A mí me está faltando mucha gente. Me está faltando María José, me está faltando el papá, me está faltando... Bueno, hay gente que vino el sábado. Bueno, tenemos a José y eso están en Tacuarembó, y falta bastante gente. Pero gente que ha salido también de la macumba, de la hechicería. Acá hay gente que se ha sentado y dice que algo te tapa los oídos, que no escucha, o que han quedado ciegos, o que escuchan voces, y han sido libres. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Amén. Yo no tengo nada que hacer. Si yo te predico a un Cristo histórico, entonces no habrían milagros. Pero cuando yo te predico a un Cristo vivo, tiene que haber manifestación. Amén. Señor, haz justicia. Que sea libre. Señor, haz justicia. Necesito un milagro. Haz un milagro en mi familia. Haz un milagro en mi casa. No sé si me puede acompañar el grupo de alabanza, por favor. No quiero seguir hablando, ya son 10:20. Hoy quiero orar, como recién hablábamos, pidiendo al Señor justicia. La iglesia va a entrar en ayuno a partir del 13 de enero. ¿Sí? Nuestra cobertura ya están ayunando, pero nosotros vamos a iniciar a partir del 13 de enero. ¿Sí? Después vamos a estar hablando de cómo lo vamos a ir haciendo. Pero es eso, Señor, la justicia en mi barrio. No puede ser que Piedras Blancas esté tan lleno de ocultismo. No puede ser que salís a la calle y están los muchachos quemando cobre para sacar unos pesos. La droga está destruyendo, estamos perdiendo una generación. Señor, no es justo. No es justo. Haz justicia. Señor, no es justo que las iglesias alquilemos. Gracias por el local, ha sido una bendición, pero no estoy cansado de alquilar. Son 20.000 pesos por mes. Son casi $1.000 que estamos perdiendo por mes. Señor, que esto si lo pudiéramos invertir comprando un local, si lo pudiéramos poner una escuela, cuidar a los niños, esa es la justicia que yo quiero de Dios, para su iglesia. Señor, que a una justicia, Señor, que el que no tenga casa pueda comprarse casa este año. Casa propia. Amén. Si bien hemos visto algunos testimonios, pero yo no me quedo con lo que pasó atrás. Dijo Pablo,
no me acuerdo bien las palabras, pero dice, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta. Gracias por el 2014, el 2015 tiene que ser mejor. Yo quiero ver la gloria de Dios en el 2015. ¿Sabe qué? Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Si Dios fue fiel en el 2014, ¿por qué no lo va a hacer en el 2015? Porque hay gente que ya tiene miedo de que qué va a pasar, qué voy a hacer, y qué va a pasar con mi familia, con mi hijo y con la casa. Si Dios fue fiel en el 2014, lo va a hacer en el 2015. Esa tiene que ser tu fe. La fe. La fe es fundamental para que Dios obre justicia. De lo contrario, porque en el Evangelio la justicia obra por fe y para fe. Por y para. Tienes que tener esa fe. Tienes que esperar en Dios. Creer en Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias, Jesús. Me llama la atención que Isaías 61